Recuerdo que el agua transporta, gotea, cura, limpia, enciende, apaga y con nuestra agua solo hay una. Cuidémosla. Canal de Panamá. Y viene el Rolo Live, ¿ah? Ya los boletos están de venta en Panatickets. Eso va a ser el 21 de abril, va a ser domingo, y un evento familiar en el Roberto Durán. Oye, recuerde también el Power Club Dance Color Festival, 4 horas de puro baile, diversión, sábado 23 de marzo desde las 4 de la tarde en la cinta costera Mirador Pacífico. Adquiere tu entrada por solo 10 balboas. Señores, estamos de vuelta y viene la contienda electoral. Ay, ay, ay. Y acá está nuestro amigo Adolfo Fulo. El Fulo Linares todavía está vivo. O sea, yo estoy más o menos, si yo estoy vivo, si yo estoy todavía vivo, tú también, porque vamos ahí más o menos en edad. Vamos ahí en edad. Estamos ahí en edad. Yo cumplo 59 en mayo, tú estás como en 57, 58. Por ahí. ¿Lo tienes en secreto? En secreto. Está bien. No, yo todavía. Oye, al final, como dicen los gringos, age is a state of mind. Yeah. La edad es un estado de mente, ¿no? Oye, sí. Mucha gente joven que anda por ahí, parece una mentalidad de 90 años, ¿no? Que no tiene nada de malo si tiene 90 años. Claro, exacto. Pero, hey, qué bueno tenerte por acá, Fulo. Muchas gracias, la política, Esteban. y estábamos hablando tras bastidores de Pedrito Altamiranda. Tu padre fue muy amigo de Pedro. Sí, ¿no? sí, yo tengo grandes memorias con Pedrito Altamiranda. Tenía una relación de amistad con mi papá. Eran casi contemporáneos, 2 años, creo que él era 2 años menor. Mi papá tenía 88. Mi papá tendría 94, era un poco menor. Pero yo me acuerdo ir al primer concierto que hizo de verdad. Él, creo que fue en el Club Unión, cuando todavía no había sacado canciones, fue una cosa bien pequeña. Y lo hizo con sus amigos, ¿no? Y yo tendría 20, 21 años y mi papá me llevó, yo no sé si andaba por ahí o me metí, vaina. Y a mí me voló la cabeza la lírica del man, porque ahí sacaba la canción del buhonero en plena dictadura. Y habla el tema del, cuando está sacando las cosas, dice, bueno, y el libro de inscripción del PRD, y esa vaina. Y entonces en esa época se convirtió no solamente en un trovador del sentimiento de todo un pueblo, sino que también de una lucha contra una dictadura que la sufrimos por 21 años, ¿no? Sí. Y después y cuando uno ve sus canciones, el panameño, cómo nos describe de una manera genial, sencilla pero correcta, y todos los temas tienen un mensaje especial. Yo diría que Rubén Blades y Pedrito pudieran ser los mayores trovadores sociales que hemos tenido, uno en su género salsa, el otro en un género calipso, que encima... Salsa y todo, él tocaba de todo. Sí, ¿no? Pero él tenía un flow calipseño, por decirlo así. Bueno, el carnaval, y cuando tú te vas todas las... Bueno, ¿cómo es que es la canción que dice que ¿cómo es que de lagartijas para arriba? Para mí todo es cacería. Entonces, es verdad, era una gran pérdida, pero y un mensaje muy solidario a sus familiares que los conozco. Pero por lo menos se llevan la satisfacción de haber tenido a su papá por tanto tiempo, ¿no? Y lo digo yo con envidia de la buena, porque mi papá se murió a los 63 años, hace 30 años, siendo canciller de Guillermo Endara. Él fue un político que luchó por la dictadura 21 años. Cuando llegó Endara fue canciller. Él nunca se fue a chequear el corazón cuando le dijeron en el 89 que se tenía que chequearlo. Vino la invasión, se quedó. Y bueno, diríamos que sacrificó su vida por este país. Y que culmino así, y una de las razones que me han impulsado a tomar este paso por primera vez de correr en una elección popular por el Partido Panameñista, del cual soy miembro hace mucho tiempo. Mi papá era cuñado de Arnulfo, pero yo nunca he corrido nada, ni nunca he sido funcionario dentro del Partido Panameñista. Es precisamente porque yo digo que internamente mi papá no murió, ni luchó por una democracia, justicia y libertad para tener lo que tenemos ahora. Claro. ¿No? Entonces y habiendo él muerto tan joven, yo casi a la edad de su fallecimiento, tengo 58, me faltarían 5 años, yo he tomado esa reflexión de que yo quiero hacer un esfuerzo aún mayor de lo que he venido haciendo para que la muerte de mi papá no sea relativamente en vano, ¿no? Así mismo. Así que
Oye, Un poquito de sentimiento ahí. así es. No, tú sabes, ¿no? Que la vida es un sentimiento también. Oye, y que por eso te has mantenido por tantos años en este ruedo, ¿no? Este ruedo político. ¿Y qué es lo que a ti te mueve, Fulo Linares, a seguir manteniéndote en estas contiendas Mira, y formar parte de los cambios que se quieren? Yo tengo 32 años de estar trabajando en el sector privado, de estar trabajando en mi vida profesional. Solamente 2 años yo he sido funcionario público, cuando tuve la oportunidad con Mireya Moscoso de ser parte de su gobierno por 2 años, ¿no? Por 2 años, ¿no? Entonces, y de ahí yo regresé al sector privado, inclusive llegué a ocupar la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá en el 2009-2010, que ahora están celebrando el Expocomer. Y bueno, yo siempre he sido una persona a la cual los medios me han dado la oportunidad de expresar mis opiniones por alguna razón. Y a mí me gusta darlas, ¿no? Porque yo creo que parte de ese ejercicio intelectual que uno tiene que hacer de participación política es esa, ¿no? Y al final todos somos políticos. Hay unos que son políticos partidistas, otros que no son políticos no partidistas. Pero toda persona que piensa y que hace un análisis racional o a veces irracional de algún tema, pues está tomando una posición política. Y yo creo que esa es parte de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces yo sí, pero yo he decidido dar ese paso adicional, que es meterme en el circo, ¿no? El circo en este caso es la asamblea, ¿no? Porque es en ese circo, por decirlo así de una manera sarcástica, no es despectiva ni nada. O por decirte, es allí donde se hacen los debates de políticas públicas que verdaderamente pueden llevar a influir a una sociedad o a un gobierno e incluso convertirse en ley. Y la realidad es que, por lo menos a mi criterio, en la Asamblea Nacional, sobre todo en este quinquenio, haya habido una escasez de debate. Y cuando se dan debates, son debates totalmente huecos, vacíos, y a su conveniencia. Pueblerinos. Y a su conveniencia. Es totalmente. Entonces, y además yo creo que hay una especie de monólogo colectivista donde solamente se escucha o se pretende ampliar la intervención del Estado, no solamente en la economía, sino en nuestras vidas, cuando lo que debiéramos es hacer un giro hacia el otro lado, ¿no? Por algo somos una sociedad de hombres y mujeres libres. Eso no quiere decir que vivamos en un libertinaje, pero sí debe haber regulaciones y sí debe haber normas, pero no a tal punto que, como por ejemplo en pandemia, un burócrata detrás de un escritorio, entiéndase, el ministro de Salud, con el mayor de los respetos, decidió que mi trabajo y tu trabajo no era indispensable, o escogió cuál trabajo era indispensable y cuál trabajo no era indispensable, y yo me pregunto, yo me hacía en la soledad de mi encierro, ¿indispensable para quién? Porque todo trabajo, ya sea un ejecutivo o un cajero en un banco o un raspadero en el parque, ese trabajo es indispensable para él, porque ese trabajo es el que le da su sustento. Entonces, y pongo ese ejemplo porque para mí ha sido el más drástico, pero también toda persona que hoy en día quiere emprender, que se habla mucho del emprendimiento, que se quiere emprender o montar un negocio, tiene que primero pasar por una serie de tramitología, permisología, burocracia, visto bueno, lo que sea, que le encarecen, si no imposibilitan ejercer ese ejercicio laboral o ese emprendimiento de una manera sin mayores trabas. Entonces, eso es una de las debates que yo pienso hacer, y eso está dentro de las acciones que yo quiero hacer, es cómo facilitarle al panameño común poder poder acceder a un empleo y también cómo poder hacer su propio emprendimiento sin esta excesiva burocracia. Y parece mentira, que parece como si fuera como una agenda, ¿no? Que llevaran como que, vamos a ponerle las cosas difíciles al panameño para que pueda crecer, mientras que ellos, su grupo, o por decir esa elite, ¿no?
la casta, como dice Milei. La casta sean los únicos que puedan amasar esas oportunidades. Bueno, y eso se ha visto constantemente, y como bien dice, se la ponen difícil, se la complican el panameño cada vez, mientras que ellos viven cada día, como dices, van aprobando leyes para beneficio de ellos, para enriquecerse muchos de ellos, porque no podemos generalizar de ese circo. Y lo dijiste muy bien, y bien lo dijo Pedrito, de magos equilibristas, eso es lo que es ahí, es un circo. Entonces, se necesitan esos cambios, pero el verdadero rol de ese diputado, de la gente que le da ese voto, yo quiero cambiar, pero que esas leyes sean para beneficio de la comunidad. Mira, hace poco aprobaron un presupuesto para una actividad de la Contraloría. Y después de esa... Y el oncológico no tiene su presupuesto completo. No tiene su presupuesto. Entonces, mira cómo es la vida. Después de esa noticia de lo de Contraloría, viene la noticia donde sale un reportero donde los estudiantes no han podido dar clase porque la escuela no está hecha. O sea, ese contraste, Fuló Linares, ¿cómo acabamos eso? Mira, yo creo que eso también se da por muchas razones. El diputado hoy en día pareciera que solamente se le valora o se le evalúa en cuanto al número de leyes, cuántos proyectos de ley presentó, como si la sociedad se mejorara por el simple hecho de tener más leyes, cuando a mi criterio es al revés, ¿no? Las leyes debieran ser sencillas, generales y básicas, pero aquí se pretende regular todo hasta el detalle, ¿no? Y se ha dejado por un lado los diputados. Yo me atrevo a decir que casi ninguno, a todos se les ha olvidado la responsabilidad más importante que tiene un diputado, que es la fiscalización del Ejecutivo y de los demás funcionarios del Estado. Por ejemplo, cuando no hacen sus funciones, ¿no? En el caso del ministro del MOP, las calles están llenas de huecos. En el caso del MIDI, hay una escasez de vivienda y los proyectos de vivienda que se hacen no se hacen de una manera correcta. O en el caso de los desechos o la basura, como se conoce, está regada por todas partes. Sin embargo, tú nunca ves a un diputado, mucho menos del gobierno, tampoco de la oposición, con algunas excepciones, muy pocas, ya tratar de citar a esos funcionarios al pleno de la Asamblea para que entonces puedan rendir cuentas y explicar por qué no están haciendo su trabajo. Pero entonces pasa lo que ocurrió hace poco cuando Juan Diego Vázquez los encara, entonces tartamudean, entonces dejan toda esa arrogancia con que hablan, pero cuando los cuestionan, entonces no sigues protocolos, estás con mucho sarcasmo, no conteste la pregunta. Entonces, cuando los cuestionas, porque lo que pasa es que Fulo, lo que pasa es que están acostumbrados, y como bien había dicho Juan, monólogo. Es de que, claro, cómo no, aprobado, señor, y todo. Pero cuando tienes a una persona que no le debe nada a nadie allí dentro de esa asamblea, que no están compinchados con ninguno de ellos, y yo dije, tú no me des nada, ni yo te doy nada, así que contéstame. Entonces comienzan a tartamudear, comienzan a buscar, y no te responden, vienen con evasiva. Entonces necesitamos más gente así que encare a esas personas. Pero para eso, y me gusta que hablas de la importancia del diputado, porque la gente se enfoca mucho en el presidente. Pero hay que meterle mente también a esa asamblea. Porque recuerde, porque después nos agarramos de los moños cuando el presidente o los presidentes dicen, pero es que yo no puedo hacer nada, eso yo se lo dejo encargado a la asamblea, que ellos tienen la última palabra. Entonces, claro, como ellos son los que apoyan al que está de presidente, entonces por eso que agarramos rabia y decimos, pero cónchale, el presidente no hace nada. Pero los diputados también dependen muchas decisiones de los diputados. O sea que esa limpieza, esa barrida, tiene que empezar desde la asamblea. Pero al final tú has tocado un punto. Fíjate que el ejemplo que tú pusiste de Juan Diego, que es correcto, lo comparto. Yo creo que gran parte de la popularidad que tiene merecida es ese intento que hace siempre de hacer esa fiscalización, que son muy pocos los que lo hacen. Además, pero fíjate que lo hace en la comisión, en las comisiones donde tienen la oportunidad. Y no se puede hacer eso, debería también hacerse en el pleno, pero no se puede hacer en el pleno
porque lamentablemente en el reglamento interno de la Asamblea han puesto de que para poder citar a un funcionario tienes que tener X número de diputados, que creo que es la mayoría, y generalmente el PRD es el que ha tenido la mayoría de los diputados, o por lo menos el mayor número de diputados, y en este caso tiene una mayoría casi absoluta, y evita ese caso, así que las pocas veces que se tiene la oportunidad de hacerlo es en la comisión, pero entonces esa es una de las funciones que yo creo que va a depender en la medida de que el panameño entienda de que no puede esperar resultados diferentes votando por la misma gente. Claro. Entonces tiene que votar por personas diferentes. Y yo en mi caso, yo estoy sometiéndome al escrutinio público y también no solamente mi vida personal y privada para poder llegar a esa asamblea y ser ese factor de cambio, porque yo sí quiero ser una persona fiscalizadora. Además, yo sí creo en que aquí debemos mandar las señales de que Panamá es un país seguro para las inversiones, porque sin inversión no hay empleo, y sin empleo, sin inversión no hay empresas, y sin empresas no hay empleo, grandes o chicas. El 95% de las empresas en Panamá son micro o pequeñas empresas, ¿no? Y lamentablemente en los últimos 5 años, en este quinquenio, se ha crecido la desconfianza a la inversión. Y por eso estamos viviendo la crisis de empleo que hoy en día. Hoy en día tenemos menos empleados en el sector privado, menos colaboradores en el sector privado que hace 10 años, ¿no? Hoy hay menos personas trabajando en el sector público que hace 10 años. Sin embargo, tenemos 4 veces más personas trabajando en el sector público. Y que tiene una razón. Entonces, y si sumas a eso a la informalidad, que está por encima del 45%, estamos yéndonos a una economía donde la mayoría de las personas trabajan de manera informal o son funcionarios, y eso es insostenible, porque la mayoría de los funcionarios, porque la planilla se está financiando con deuda. Tenemos una planilla de 5 millones, no, tenemos una planilla de 500 millones de dólares al mes, no al año, al mes. Entonces, y ahí estamos contando botellas, bueno, contando ahí todo. Estaba escuchando ayer. Puestos políticos. Se calcula más o menos que deben haber entre 20.000 a 25.000 personas que laboran en el sector público que se pudieran considerar como botellas. Eso tiene un costo más o menos de no sé cuánto, pero se estaba escuchando ahí que pudiera tener un costo de como de 200 millones de dólares. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando tenemos un país con un presupuesto entero de 30.000 millones de dólares, el problema aquí el problema aquí no está en la parte de los ingresos, sino en la parte de los gastos. Y te digo esto porque ya hay varios candidatos, que no es el caso de nuestra alianza, pero ya hay varios candidatos que inclusive están, o inclusive hasta ciertos personas de influencers, pues, de periodistas que están hablando de que se va a hacer, debido al descalabro de las finanzas, se debe hacer una reforma tributaria y aumentar impuestos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estaría jamás con eso. Porque con un presupuesto de 30.000 millones de dólares, el problema no está en los ingresos, está en los gastos. Aquí lo que se necesita es una reducción del gasto público. Eso no quiere decir que vamos a reducir el gasto público en el tema social, no, al contrario. Pero sí tenemos, por ejemplo, en la planilla, que hace un recorte importante, porque 500 millones de dólares de planilla al mes financiada con deuda, eso es insostenible. Tenemos también que revisar una serie de instituciones para ver si funcionan o no funcionan, y si no, considerar cerrarlas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos una institución de bingos nacionales hoy en día? Eso hay que concesionarlo o cerrarlo. El Estado no está... Eso todavía existe. Y trabajan de lunes, trabajan 3 días a la semana, pero cobran 7, ¿no? Y entonces tenemos otra serie de instituciones que tienen dualidad de funciones, que también hay que ver cómo se fusionan, y toda esa sinergia estatal hay que hacerla para ver cómo se reduce el gasto público. Y se van creando como dices, estas nuevas, entre comillas, instituciones y asociaciones y grupos estatales, pero con una función para que allí haya esa fuga, ¿no? de plata, que la gente dice, pero ¿para dónde se va la plata? Bueno, se va a esos pequeños que comienzan a crear todos estos grupos de no sé qué, grupos que tú dices que, pero espérate, ¿eso en qué beneficia al país?
eres candidato al circuito 8-4, Yo soy, Adolfo Fulo sí. Linares. ¿Cuáles son los puntos principales que tú vas a atacar si eres elegido? Yo soy candidato por el Partido Panameñista en el circuito 8-4, que implica Parque Lefebvre, San Francisco, Río Abajo, Don Bosco y Guandía. Y por supuesto, vota 4 Partido Panameñista y gancho al 2 en la lista Fulo Linares, porque hay 5 candidatos en la lista del Partido Panameñista. Yo soy la número 2. Y hay 45 candidatos a diputados en todo el circuito 8-4. Ese es mi circuito, Fulo. Así que además además de gancho al 2, tú miras el único pelirrojo que va a estar en esa lista con barba, ¿no? Así que, mira, yo, como te estaba hablando, uno de los puntos importantes que yo quiero llevar es yo quiero concentrarme en la fiscalización. Okay. No, ya te lo hablamos de eso. El otro es, yo tengo temas que yo quiero entrar ya en detalle, como la desburocratización del Estado, revisar todas esas leyes que le hacen difícil al empresario pequeño, micro y grande. Aquí el 90%, 95% son micro, emprender y llevar un negocio. Eso va a requerir más que crear leyes, más bien tratar de derogar las leyes que tienen toda esta burocratización del tema. El tema de educación para mí es importante. No hay una herramienta más, no hay un arma más igualitaria en el tema de oportunidades que tener una educación que sea igual para todos, que las escuelas públicas y privadas tengan los mismos niveles, pero cuando digo pública y privada no quiero decir reducirlas unas hacia abajo, sino que subirlas todas hacia arriba. Como era antes. Exacto, como era cuando estábamos nosotros en la escuela. Exacto. ¿No? Como hace 40 y pico de años. No hablemos de años. Entonces, el tema de educación es importante porque hoy en día tenemos una ley que creo que data del año 46, ya va casi para 80 años, y no estamos viendo las carreras del siglo XXI. Y aquí te pongo, por ejemplo, hoy en día, y lo apunté porque me leí un artículo que me pareció interesante, que te hablaba cuáles son las carreras y trabajos que van a estar con alta demanda en el siglo XXI. Y te habla todas las relacionadas con tecnología, creatividad e innovación. Hay que hablar inglés, dicen. También, por ejemplo, ¿cuáles son esas carreras? Desarrolladores de software, analistas de datos, creadores de contenido, influencers digitales, el mercadeo digital, etcétera, etcétera. Hay el e-commerce, los entrenadores personales, todo lo que tiene con salud mental, ingenieros ambientales y hospitalarios, la gestión de residuos. O sea, hay una serie de los diseñadores de videojuegos, hay una serie de nuevas carreras que están ligadas a la tecnología, a la innovación y a la inteligencia artificial. Y aquí todavía estamos enseñando, cuidado, que mecanografía, ¿no? Entonces, estenografía, yo no sé, estoy hablando sarcásticamente, pero entonces tenemos que tener una ley de educación que sea acorde con el siglo XXI y eso, y porque los resultados los estamos viendo, los resultados de PISA últimos sacamos, creo que quedamos del puesto 76 global de 81 evaluados. Y volviendo al tema de la plata, el presupuesto del Ministerio de Educación en el 2023 fue 1.9 billones de dólares, ¿no? Y en el 2024 es de 3 billones. Sí, o sea, 1.900 millones, para que no se confundan con como dicen los gringos, 1.900 millones de dólares, ¿no? Que es plata. Y en el 2024 es de 3.500 millones de dólares. Y todavía hay escuela rancho. A pesar con tener esos dos presupuestos tan grandes, que no los estoy criticando per se, fíjate que este año no pudieron abrir la escuela todas al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir. O sea, fíjate ven la plata, o sea, estamos viendo plata, o sea, estamos hablando de billones, o sea, miles de millones de dólares. 1.900 millones y 3.500 millones. Y todavía tenemos escuelas ranchos, colegios que no han podido hablar y que están dando clases en centros comerciales. Estamos hablando de escuelas que todavía no tienen ni sillas, no tienen ni maestros. O sea, esa plata, Fulo Linares,
¿Dónde se ve reflejado? Bueno, en el presupuesto del año pasado de 1.900 millones de dólares, el mismo viceministro de Educación, uno de los dos, no me acuerdo cuál era exactamente, dijo que el 89% de ese presupuesto se iba en funcionamiento. Entiéndete, planilla de maestros y planilla de administrativos. Obviamente ahí se está dando, en este de 3.500, como estamos empezando, yo todavía no tengo la información, pero no me extrañaría que se vaya todo para allá. Entonces, eso te demuestra que el problema no es tanto de plata, sino que hay que cambiar el sistema de raíz. La descentralización que tiene el Ministerio de Educación lleva a la ineficiencia. Una escuela que esté en la comarca o esté en Santiago de Veragua o esté en algún otro lugar para reformar, para construir algo, comprar algo, tiene que pasar un proceso burocrático que va para la regional y de la regional permiso para el campus central, para después, eso hay que devolver. Y una de las ideas que yo voy a llevar y voy a tratar de incluir, porque yo sé que tiene muchos críticos, sobre todo los gremios magisteriales, es el vale educativo. El vale educativo se utiliza hoy en día en casi todos los países que lideran los puestos, los rankings de educación PISA. Háblate de Estonia, los países nórdicos, Suiza, Singapur, Japón, Taiwán. ¿Qué incluye qué significa el vale educativo? Que el Ministerio de Educación descentraliza las escuelas públicas, ¿no? Donde en vez de que la plata vaya al Ministerio Central, le va a asignar fondos suficientes para que inicialmente puedan operar y manejar esos fondos. Y digo inicialmente porque ahora viene la segunda parte. La segunda parte, eso va a implicar que se va a reducir bastante la burocracia que hay adentro y los fondos que con los fondos restantes se le va a entregar a cada padre. Digamos, vamos a dividir 2.000 millones de dólares entre 900.000 estudiantes que hay en el sector público. Vamos a suponer que eso da una cifra de 2.500, estoy hablando de memoria, ¿no? Vamos a suponer que eso da una cifra de 2.500 dólares por estudiante. De cada padre de familia va a recibir 2.500 dólares o lo que sea, 3.000, lo que sea, en un QR, en su teléfono o en un vale con su cédula, ¿no? Para pagar la matrícula anual de sus hijos todos los años. Y él va a poder ir a una escuela pública que él escoja, porque hoy en día tú quieres matricular a un pelado en una escuela pública y el Meduca te dice, no, vaya a la regional que te toca de tu área y esa regional te va a escoger la escuela. Y si tú te quieres cambiar, no te puedes cambiar. Tienes que pedir permiso, no te lo dan, o se conseguía a un diputado o a un representante o alguien que tenga contacto para que te cambie. Entonces tú agarras eso, tú escoges la escuela pública que tú quieres entrar y esa escuela pública se van a financiar también, van a tener un flujo directo de caja con los vales que van a recibir de los estudiantes. Entonces, si a ti te gusta la escuela, tú vas a seguir regresando con tu vale y vas a seguir pagando a esa escuela. Digamos así, el Fermín Nodó. Pero si de repente un año te cabreaste, no te gustó la escuela, te vas para América. Te vas para otro lado sin pedirle permiso a nadie. Tú simplemente coges tu vale del otro año y tú dices, ¿sabes qué? Prof, yo me voy para otra escuela. Entonces, eso va a crear también competencia entre las escuelas para ver quién es mejor, para ver quién atrae más vale, para ver quién va a traer más. Entonces, esas escuelas se van a administrar, los padres de familia, la comunidad escolar se va a escoger al director y a los profesores. También con ese vale educativo tú vas a poder, si tú quieres, matricular a tu hijo en una escuela privada, ¿no? En el San Agustín o donde tú quieras, ¿no? Porque tú también, y todo va a estar intercomunicado. Entonces, al final, eso va a ayudar a nivelar todas las escuelas, porque todas van a querer ser mejor para poder competir por esos vales, por un lado, y el padre de familia va a poder, de una vez por todas, tener el derecho o recuperar el derecho de poder matricular a su hijo donde él le da gana. Claro. ¿No? Y si él se equivoca, bueno, se equivoca y después corrige. Pero que no sea un burócrata detrás de un escritorio, con el mayor de los respetos, ¿no? Quien decida eso. Entonces, ese es un tema que va a tener mucha oposición, sobre todo en los gremios magisteriales, porque sus gremios van a debilitarse en la medida que
ya no van a estar todos centralizados, sino que cada escuela va a tener sus profesores y maestros. Ya no van a ser necesariamente emplanillados del Meduca per se, sino de cada escuela individual. Pública, pero esa escuela va a tener sus maestros y los va a poder cambiar dependiendo de su habilidad y de su capacidad. Claro. Entonces, ese es un tema que yo creo. Y también el tema educativo, hay que cambiarle el chip al ministerio y a las universidades, en el sentido de que aquí hay que promover también las escuelas técnicas, ¿no? Y vocacionales, ¿no? Aquí todo el mundo quiere ser licenciado, no tiene nada de malo ser licenciado, abogado, ingeniero. No, pero hay carreras técnicas. Hay carreras técnicas. De mucha demanda y también remuneradas. Hay carreras, cuando tú vas a Europa o cierto de Estados Unidos, yo conozco personas que estudiaron 2 años una carrera técnica en finanzas y llegaron a ser gerentes de sucursales de bancos sin tener que ir a una universidad. Hay personas que han cogido carreras técnicas en gastronomía, por ejemplo, y terminan siendo chef en restaurantes o haciendo su propio negocio. Hay carreras técnicas, todo lo que tiene que ver con... Hay una de que plomería submarina. Bueno, plomería, hoy todo lo que tiene que ver plomería, todo lo que tiene que ver con ebanistería. Hay una escasez de esos artesanos, por decirlo de alguna forma, porque son artesanos claro, de alta educación, alta skills, como dicen los americanos, que aquí hay una escasez y sin embargo tú ves una proliferación de personas graduándose de licenciaturas, que vuelvo y repito, no tiene nada de malo, pero que al final terminan manejando Uber. Porque que no tiene nada de malo manejar Uber, pero no es lo que tú estudiaste y a lo mejor no es lo que tú quieras hacer. Y eso es también producto del desconecte que hay entre el sector privado y el Ministerio de Educación, porque hoy en día hay una gran oferta de trabajos que lamentablemente la demanda laboral panameña no es capaz de llenar, y ese gap hay que cerrarlo, y eso se hace haciendo las políticas públicas para ello, ¿no? Oye, de verdad que esos cambios se necesitan si queremos un cambio, como dices tú, si seguimos votando por la misma gente, si seguimos siguiendo a estas mismas personas, no vamos a cambiar, vamos a seguir quejándonos cada quinquenio, cada 5 años, andando con esta zozobra, ¿no? De que todo es para un sector y para el panameño nada, pero para ello tienen que hacer análisis de cada uno de los candidatos. Hay gente que dice, todos son iguales. No, no todos son iguales. El agua influye en todo lo que imaginas y en lo que no también. Como nuestra agua solo hay una, cuidémosla. Canal de Panamá. Vamos al cambio y regresamos. Sí, pensé que esta era la voz del más allá. Ahora el cambio, que entró automático. Pensé que esta era la voz del más allá. Que entra el cambio ahí automático. ¿Tú cuántos años tienes detrás del micrófono? Yo tengo 37 años. Tú empezaste pelado, ¿no? Empecé pelado. Yo ahora soy escritor, tengo 9 novelas. Te viste en la Feria del Libro. Sí, siempre estoy ahí. Yo tengo ya 8 años de estar en la feria. ¿De dónde lees mucho? Me gusta leer, me gusta escribir. Escribo más de lo que leo. ¿De dónde saca? Porque generalmente el que escribe tiene que leer bastante. Sí, lo que pasa es que yo soy publicista, yo soy también guionista. Y he escrito toda mi vida. Yo toda mi vida he trabajado en televisión, he escrito guiones, he hecho todo. O sea, me gusta escribir, toda mi vida he escrito, ¿no? Eso es bueno. Entonces, yo dije que... Y me puse una vez a escribir relatos cortos, historias cortas, para ponerlos en mi programa y los locutaba, ¿no? Y a la gente le encantó. Una vez hace 10 años, fui a la presentación de una escritora que no conocía. Se llama Rosemary Tapia, la hermana de Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, cuando yo fui allá... No sabía que era hermana de Juan Carlos, sí, pero ella escribe, ella es una escritora... Es escritora. Entonces, ella me dice a mí... Entonces, un amigo que fue el que me llevó, me dice, es Miguel Esteban. Y Rosemary me dice, no, yo te conozco. Tú conoces a mi hermano, porque yo conozco a Juan Carlos. Y yo sé lo que tú haces, dice. Y dije, mira, pues yo no sabía. Dije, sí. Entonces él le dice que es que Miguel Esteban escribe. Entonces yo dije, bueno, mándame algo de lo que tú escribes. Y
dije, pero Rosemary, yo escribo para radio, yo no escribo literatura, yo soy guionista. Todo es literatura. Ajá, y que yo soy guionista, ¿no? Entonces yo soy guionista y para enviármelo. Yo se lo envié por correo de manera. Entonces ella me llama de vuelta y dice, es que leí lo que escribiste. Tú no debes estar escribiendo relatos ni guiones, tú debes estar escribiendo novelas. Y dije, pero Rosemary, a mí me gusta prepararme para todo. Y dije, bueno, toma tu curso de literatura y ya pues. De escritura ¿Hay curso creativa. de literatura? Hay curso de escritura creativa. Entonces yo vine y ok, yo tomé un curso